Así es que vamos a dar paso con nuestra siguiente conferencia de apertura de esta mañana y que está a cargo del doctor Jesús González Boticario, quien es vicerrector de Innovación y Digitalización de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED España. Agradecemos al doctor Jesús González Boticario la deferencia que ha tenido con nuestra universidad para poder ser parte de los conferencistas internacionales en esta 11ª jornada de innovación educativa. Voy a dar la palabra a la compañera Gaby Vargas para que proceda a dar lectura de un brevísimo resumen de la hoja de vida académica y profesional de nuestro conferencista, doctor Jesús González Boticario. Adelante, Gaby. El doctor Jesús González Boticario actualmente es vicerrector de Digitalización e Innovación de la UNED España y catedrático en el área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Su formación empezó como miembro del primer laboratorio de inteligencia artificial de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, en España. Después de sus estudios de informática, estuvo varios años trabajando en multinacionales como ingeniero del conocimiento, Rank Xerox Software AG, regresando luego a la universidad para realizar su tesis doctoral en UNED en temas de aprendizaje automático. Disfrutó de 2 estancias de investigación en la Universidad Carnegie Mellon, Pittsburgh, en Estados Unidos. Su investigación ha estado centrada en el desarrollo de sistemas de aprendizaje de educación adaptativos basados en técnicas de inteligencia artificial. Promueve y dirige desde el año 2001 el grupo de investigación ADENU de UNED. Es coordinador científico e investigador principal en proyectos nacionales y europeos de investigación, 26 hasta la fecha. Es autor de más de 200 artículos publicados y diversos libros de investigación, evaluador de proyectos nacionales e internacionales y artículos de revistas indexadas, JCR, y conferencias nacionales e internacionales de impacto, CORE. En UNED ha estado implicado en el apoyo al desarrollo de la educación online desde sus inicios, copromotor del laboratorio de telemática en la Escuela de Informática de UNED de 1988 al 2000 y del desarrollo de la plataforma de e-learning de UNED ALF en el periodo del año 2000 al 2006. Director de la Unidad de Investigación e Información en Recursos Tecnológicos IUED, director de Innovación de UNED, vicerrector de Innovación y Desarrollo Tecnológico y director general del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, CINDETEC. Es miembro del Consejo Asesor del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad, UNED UNIDICIS, miembro de LRN Consortium Board of Directors. Actualmente es el investigador principal de UNED en 2 proyectos de investigación, nacional y europeo, en los que se trabaja en el aprovechamiento de los aspectos afectivos que se pueden detectar a través del comportamiento y o señales fisiológicas de las personas recogidas en escenarios de educación personalizados e inclusivos en contextos inteligentes. Este ha sido el resumen de la hoja de vida del doctor Jesús González Boticario. Muchísimas gracias, Gaby, con esta lectura de este breve resumen de la hoja de vida académica del doctor Jesús González Boticario. Le cedo la palabra para su conferencia de lo masificado al potencial de lo masivo, bases para una educación personalizada. Con ustedes, el doctor Jesús González Boticario. Muy amables. En primer lugar, quisiera agradecer sinceramente la invitación. Para mí es un honor y una oportunidad de estar aquí. He escuchado con atención e interés al anterior conferencista, al cual le doy la enhorabuena y coincido con él en todo lo que ha dicho. Mi background, como acaban de leer, demasiado prolijo por lo que he oído,
Evidentemente se basa en el uso de las técnicas de computación, de inteligencia artificial en mi caso, para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hoy en día, y precisamente debido a la situación actual, las posibilidades que tenemos de aplicar estas técnicas han dejado de ser un área de investigación, como ahora comentaré, a ser una realidad del día a día. Y mi universidad, una vez más, me ha embarcado en lanzar un proceso bastante disruptivo en estos momentos que se basa en el uso de esas técnicas. Decirles, no obstante, que comprendo perfectamente la situación de los países que componen el ámbito de América Latina. Es decir, yo empecé trabajando joven y haciendo consultoría en la primera universidad a distancia que se creó en Brasil, CEDERJ, con más de 200.000 estudiantes, y entendí la problemática de otros tipos de problemáticas que había, ¿no? Creo que hoy en día la tecnología está mucho más al nivel y a la disposición de todos nosotros. Ahora estamos todos conectados online. Yo estoy aquí en Madrid y ustedes están allí, ¿verdad? Y también nuestros estudiantes están acostumbrados al uso de la tecnología. Pero esto no es suficiente. Hay que generar las infraestructuras que faciliten los cambios que ha mencionado el anterior conferencista, y eso es un tema pendiente. Y hay también que cambiar, como bien ha dicho él, las culturas y el enfoque y el planteamiento. Yo voy a utilizar una presentación para ilustrar las cuestiones que voy a enseñar. Necesitaría simplemente que confirmen conmigo que están viendo lo que yo veo. Si ven la presentación, os les agradecería me lo confirmen. Podemos ver su presentación, doctor. Fenomenal, pues muy amable. Paso entonces a explicarles un poco las cuestiones básicas. Miren, nuestra universidad cumple dentro de 2 años 50 años. Yo llevo en ella 30 años. Y no puedo decir, y ni puedo agradecer más el haber participado en tantos cambios de esta universidad. De hecho, estuve implicado dentro de los cambios que ustedes ven en esta gráfica, en el principal, ¿vale? En el cambio de uso de Internet para los procesos de enseñanza-aprendizaje. No se equivoquen, nuestra universidad tiene 61 centros asociados, 13 en el extranjero, estudiantes de 122 países, muchos de ellos de América Latina, y es una universidad que hoy en día se llama híbrida, es decir, no es como la UOC, ¿vale?, que es una sola universidad online. No, nuestra universidad es presencial y a la vez online. Por lo cual, el reto del COVID, la COVID, nos ha afectado también a nosotros, como luego comentaré. Como decía, nuestra universidad en los años finales del 90, también cuando nació la UOC, ¿vale?, digamos que generó todo lo que es la formación online, y yo participé en el desarrollo de la plataforma que sigue siendo la actual de la UNED, ALF, y que lleva con nosotros ya pues 20 años. En este momento estamos en un proceso de transformación radical, tanto de esa plataforma como de los servicios que damos en UNED, como luego les comentaré. Bien, no necesito decirles lo que ustedes están viendo aquí, ¿vale? Amazon, Gmail, Spotify, cualquier otra utilidad. Hoy en día, ¿qué es lo que hacen con nosotros? Nos dan unos servicios que están basados en la personalización. ¿A qué estamos esperando en la universidad? Nuestra universidad, todas las universidades, desgraciadamente siguen manteniendo modelos que no aprovechan las posibilidades de estos sistemas, y nosotros en UNED nos hemos lanzado a ello. Estamos introduciendo desde chatbots inteligentes hasta una oferta académica modularizada, entornos de aprendizaje adaptativos, repositorios digitales masivos etiquetados con metadatas que permiten que los alumnos vean todo lo que hay a su disposición según el contexto en el que estén y reciban feedback personalizado, entre otras cosas. Estamos trabajando en este momento en ello. También he de decirles que no somos los únicos, ¿verdad? Aparte de nuestros compañeros con los cuales colaboro, de la UOC precisamente, hay otras muchas universidades que van ya por este camino, y aquí tienen algunos ejemplos. Yo llevo en el campo de la inteligencia artificial en educación trabajando desde mis inicios, desde hace más de 30 años, y ha evolucionado mucho el desarrollo de estos sistemas hasta tal punto que hoy son una realidad constatable. En estos momentos estamos en un proceso de transformación masiva en el cual lo importante es tener en cuenta las diferencias, como se ve en esta imagen. Y perdonen porque se está lanzando otra cuestión en paralelo.
La personalización ha dejado de ser un mito, ¿vale? Y podemos atender las diferencias. Tenemos que atenderlas teniendo en cuenta los diferentes dispositivos y agentes de usuario. Podemos llegar incluso a lo que sería ambientes inteligentes en los cuales tengamos en cuenta al usuario en cada momento y en cada situación. Más allá de esto, en este momento también nuestra universidad se está lanzando en un proceso en el cual tenemos que tener en cuenta las necesidades de todas las personas, ¿vale? Las personas teniendo en cuenta el potencial de trabajar con los datos de forma masiva hacia modelos de aprendizaje personalizados. Nuestra universidad se plantea un futuro no muy lejano en el cual el alumno se siente guiado continuamente, se le da respuestas personalizadas, se le permite compartir su trabajo con los alumnos que más necesidades parecidas tiene. Si se encuentra atascado, le da respuesta y además el profesor no solo recibe dashboards o analíticas de lo que va ocurriendo en el curso, sino que le avisa de situaciones conflictivas de uno u otro estudiante. Todo esto se concreta en un plan de transformación masivo de nuestra universidad que se llama el Plan Estratégico 2019-22, en el cual el eje de transformación digital es una de las claves. Nuestra universidad aprobó el 5 de marzo de 2019 el plan posiblemente más agresivo en estos temas de una universidad pública a nivel global en un país en Europa, ¿de acuerdo? Como ocurre con nuestra universidad, que es en estos momentos una de las mayores en el continente europeo. El plan parte de la utilización masiva de datos y de los procesos de digitalización en la transformación de la universidad. Queremos generar contenidos digitales y cursos basados en nuevas metodologías centradas en las necesidades tanto del que aprende como el de que enseña, porque podemos también transformar la producción de esos materiales, como luego les comentaré con algunas herramientas que ya hemos empezado a desarrollar. El plan consta de 4 fases: describir un marco ético del uso de los datos, ahora os explicaré por qué es importante, establecer una recuperación y curado de los datos, analizar los datos, realizar intervenciones basadas en evidencias y plantear modelos predictivos. Lo primero que hizo nuestra universidad, también de una forma innovadora, es preguntar a toda la universidad cuál iba a ser el marco del uso ético de esos datos. Más allá de las legislaciones europeas y nacionales al respecto, todos sabemos que hay un margen para estos temas. Yo, como investigador en el campo de la inteligencia artificial, les anticipo, y lo sabemos perfectamente, que no existe la anonimización absoluta, con lo cual no es tanto un tema de derechos o de protección de datos como qué vamos a hacer con los datos. Esto es muy importante. Por otro lado, el proceso participativo ha permitido que toda la universidad se plantee lo que supone disponer de esos datos. ¿Qué va a pasar si continuamente a mí como estudiante o a mí como profesor me están apoyando con el análisis de todos los procesos en los cuales estoy involucrado? Eso es el cambio radical que nos permitirá que la tecnología esté al servicio de cada uno de nosotros. No es al revés. No se trata de crear una universidad basada en un modelo Amazon o de otras compañías que nos venden productos. No. Se trata de que precisamente los sistemas tienen que garantizar que el protagonista somos cada uno de nosotros y que tienen que estar a nuestro servicio, no al de compañías externas. Y por eso nuestra universidad, como luego comentaré, cuando se ha encontrado con el reto de la evaluación masiva, ha preferido desarrollar su propia herramienta antes que utilizar otras que había en el mercado. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que tener muy en cuenta qué vamos a hacer con los datos y cómo vamos a trabajar con ellos. Y para eso lanzamos este proceso participativo y las cifras las tienen ustedes delante. Fue un éxito y en este momento vamos a intentar trasladar las aportaciones que hubo de esa participación de todos los colectivos de la universidad, profesores, tutores, alumnos, personal de administración y servicios, en acciones concretas y en un marco regulatorio que nos ayude a todos a orientar los buenos usos de los datos. En cuanto a la recopilación de los datos, lo primero es inventariar todos los datos disponibles. Esta ha sido la labor de los primeros meses en los cuales hemos estado trabajando en juntar en un data warehouse, ¿vale?, en un único almacén de datos, los datos disponibles para que todos nos nutramos de ellos. A la vez, también estamos creando un data lake para hacer investigaciones sobre esos datos. El análisis de los datos implica definir tipologías de estudiantes con técnicas de segmentación y agrupamiento, establecer protocolos para informes de demanda, desarrollar sistemas de análisis que nos permitan elaborar informes de progreso del estudiante,
Desarrollar herramientas de visualización, que nos permitan dar respuestas a las necesidades de cada uno. Evidenciar también las diversas metodologías que son adecuadas a través del análisis de las mismas con los datos y también abordar los problemas que son generales en todas las universidades, especialmente las de enseñanza a distancia, como pueda ser el abandono de una forma adecuada. Finalmente, el proceso termina en implantar modelos predictivos que nos permitan establecer sistemas de alerta temprana, desarrollar también modelos que nos permitan determinar cuándo un estudiante está en riesgo, cuándo el rendimiento académico puede caer y por qué, y por lo tanto predecirlo, y también incluso abordar lo que se llama en mi campo el cold start, ¿vale? Aquellos estudiantes que por primera vez aparecen en nuestra universidad no tenemos ningún antecedente de los mismos, cómo responder a ellos. Esto irá cambiando a lo largo de los años, es decir, el proceso de generación de datos, de seguimiento de los mismos y de centrarnos en el proceso de aprendizaje de cada persona no va a ser solo de las universidades, ¿de acuerdo? No va a ser así y por lo tanto en el futuro, cuando estos estudiantes lleguen a la universidad, no simplemente vamos a saber de dónde vienen y cuál es su grado y cuáles son, en teoría, sus capacidades, sino que vamos a saber con detalle qué es lo que ha pasado con esas personas y por lo tanto podremos ayudarlas mejor. Lo primero que hizo nuestra universidad es realizar un diagnóstico de lo que es la prevención y el abandono. Realizamos un análisis exhaustivo de los datos y lo presentamos a la comunidad para dar respuesta a los mismos. También realizamos un análisis profundo de la tutoría, ¿vale? Cómo funcionaban las tutorías y cuáles eran los problemas encontrados. Establecimos un grupo de trabajo con los tutores de la UNED, que son más de 6.000 para que se hagan idea, y en este momento estamos replanteando las tutorías para hacerlo de una forma mucho más coordinada entre los profesores docentes y los tutores en la universidad. A partir de ahí, nosotros nos planteamos modelos nuevos de tutorización, ¿vale? No solo se trata de que el profesor imparte clase online o no online, no. Se trata de convertir al profesor en una participación activa en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. En realidad, el profesor en este nuevo planteamiento lo que hace es de coaching, ¿vale? De ayudante al estudiante, conoce mejor que él los problemas que puede encontrar y además ha sido el que ha organizado los estudios, con lo cual puede ayudarle mucho mejor que el resto de los miembros del equipo. Pero al final, el profesor, yo por lo menos, me lo planteo así en cada curso y disfruto muchísimo con tareas que compartimos todos en los foros, aprendo muchísimo de mis estudiantes y disfruto mucho de ellos. También hay una innovación clara en los procesos de desarrollo de contenidos en nuestra universidad. En ese sentido, lo primero que detectamos fue al llegar al vicerrectorado que faltaban herramientas adecuadas y hemos desarrollado un generador de contenidos y cursos, algo que no existe en otras universidades y que las herramientas comerciales tampoco cubren y que usando términos de metadata y analíticas nos van a permitir una producción de materiales diversa y mucho más sencilla para los profesores. En este momento el generador es capaz de acceder, para que se hagan ustedes ideas, a más de 100.000 objetos de aprendizaje que hay en la universidad, en los diferentes espacios, en el centro de producción de materiales audiovisuales, que tenemos radio, televisión educativa, todos los vídeos, tenemos también espacio, que es toda la parte referida a publicaciones, tenemos también Cadena Campus, que son todas las tutorías grabadas, en fin, una ingente cantidad de recursos en las cuales el profesor ahora con un simple drag and drop, ¿vale? Arrastrar a un lado o a otro puede generar nuevos materiales en diferentes formatos, EPUB, HTML5, con diferentes plantillas para diferentes usos y además se va a hacer analítica del uso de esos recursos de tal manera que le digan al profesor, por ejemplo, lo que se tarda en estudiar tal o cual parte del contenido de los cursos. Además de eso, hemos ya generado el primer piloto con este gestor, con más de 200 cursos de extensión universitaria en diferentes formatos. La buena noticia es que personas que no tenían nada que ver con los procesos de producción, es decir, que eran ajenos a la expertise adecuada, los mismos han sido capaces de generarlos sin ningún problema. Y estamos en este momento, ya les digo, introduciendo este nuevo generador en todo lo que es un nuevo ecosistema de sistemas que tenemos en UNED con diferentes plataformas de aprendizaje, no solo la nuestra. En cursos MOOCs utilizamos OpenEDX y en este momento estamos en un cambio de la nuestra también, de actualización. Creemos que queremos crear un marco de innovación basadas en evidencias, ¿vale? Los sistemas nos tienen que ayudar a ello.
Y ahora mismo ya estamos introduciendo, los profesores ya pueden ver, analíticas que reflejan la evolución de los estudiantes, tanto histórica como en lo que va sucediendo en el año académico. Y nos llegó el COVID, nos llegó la COVID a todos, ¿vale? Y nosotros nos preguntamos en UNED, ¿es quizás la COVID una confirmación de que el modelo híbrido de enseñanza y aprendizaje de UNED es el adecuado? Creemos que por lo menos encaja bastante bien en este modelo, ¿de acuerdo? Nosotros también nos enfrentamos a un reto en este momento. Tuvimos que abordar el pasar más de 16.500 tutorías a modelo online, ¿vale? Teníamos ya más de 5.000 online. Y esto supuso un verdadero reto, dar muchos más servicios de los inicialmente previstos. Tuvimos picos diarios de más de 60.000 conexiones concurrentes y tuvimos picos semanales de más de 260.000, ¿vale? Curiosamente creíamos que esto era en la época de confinamiento. Pues no. ¿Se ha mantenido? No, se ha incrementado. Ha empezado el nuevo curso académico y ha triplicado las expectativas que ya habíamos sobredimensionado sobre estos servicios. Es decir, no la COVID, sino los nuevos modos van a perdurar, confirmando un poco también lo que ha dicho el anterior conferencista. Sigo para adelante. Otra cuestión fundamental que debemos de dejar de olvidarnos de ello es el usar una u otra plataforma para esto o aquello. Como no queremos que nuestros alumnos se vuelvan un poco, se pierdan en unos u otros sistemas, estamos ahora desarrollando un ecosistema que permita centrar nuestra actuación en ellos. Pero sí que lo que hemos hecho en esta pandemia, ¿vale?, en esta situación diferente para todos, es utilizar diferentes plataformas para diferentes usos sin ningún problema. Y la verdad es que la universidad ha funcionado muy bien, tanto los estudiantes como los profesores como los tutores. El Ministerio, al descubrir el problema, lo que nos encargó a nuestra universidad y a la UOC, recordando el anterior conferencista, fue encomendarnos, por nuestra experiencia en nuestro país, orientar a todas las demás universidades españolas cómo afrontar el reto planteado por la COVID. Bien. Luego, al final, se terminaron uniendo a través de la conferencia de rectores CRUETIC todas las universidades y hemos desarrollado un portal, que es lo que ustedes ven delante, que se llama Conectados y que está a su disposición también, en el cual encontrarán recursos en 3 áreas fundamentales en las cuales hemos trabajado nosotros: enseñar y aprender en línea, contenidos digitales y apoyo psicológico. La última la introdujimos porque la universidad tiene un servicio de psicología aplicada y les anticipo que ha sido sorprendente hasta qué punto ha sido una de las áreas más utilizadas. Ha habido un gran problema en afrontar la pandemia o el confinamiento desde el punto de vista absolutamente humano, más allá de lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Hemos desarrollado guías y tutoriales para cómo enseñar y aprender en línea. Hemos ofrecido cantidad de materiales y aquí tengo que reconocer y agradecer no solo a nivel nacional, sino en particular a la UNED y profesores, como ellos mismos han realizado cursos en abierto, han ofrecido cursos que estaban bajo licencia y contenidos y han querido ofrecerlo al resto de la comunidad universitaria y en abierto para que todos se pudieran beneficiar de ello. Los números hablan por sí solos y esos números se han duplicado a día de hoy. Esto era en el mes de mayo, los que aparecían allí. En estos cursos yo les resalto un aspecto fundamental, que es aprender a tener en cuenta las cuestiones de diversidad funcional de las personas, las llamadas discapacidades. Ya han visto en mi background también está ese área de trabajo. Y en concreto hay un canal Fundación 11 UNED Abierta, en el cual podrán ustedes encontrar cursos para desarrollar materiales accesibles y para tener en cuenta las cuestiones de diversidad funcional en diferentes ámbitos. Están en abierto, son cursos MOOCs y están llenos de contenidos y vídeos de interés. Les aconsejo su uso. Además de esto, lo que hicimos fue desarrollar muchas más guías y herramientas para que los profesores entendieran lo que suponía el cambio a sistemas de evaluación totalmente online. Y en este sentido generamos una comunidad también de experiencias, ahora la voy a presentar. Una comunidad de experiencias para que los docentes de forma abierta pudieran compartir lo que estábamos viviendo todos en ese momento. Generamos formularios para recibir peticiones de ellos y poderles dar un buen servicio y finalmente esta universidad afrontó con éxito el reto planteado.
Ofrecimos obviamente guías para todas las diferentes utilidades que teníamos y webinars que han tenido un gran éxito tanto en profesores como en tutores. Seguimos teniéndolos a día de hoy y siguen interesados en ellos. La unidad de contenidos digitales de nuestra universidad, que comprende contenidos y diseño, realizó una serie de actuaciones que nos han llevado a una potenciación de la producción de la universidad en estos términos, y además también les comento que en lo que es la parte de UNED abierta, de la enseñanza abierta, hemos sufrido un incremento igualmente considerable, igual que en las diferentes áreas, llegando ya a los 300.000 usuarios. ¿Y qué es lo que hicimos en educación, en evaluación? Bien, teníamos un reto, que es cómo evaluar a una universidad, la más grande de Europa posiblemente, con más de 200.000 alumnos en nada de tiempo. Es decir, nosotros hacemos las evaluaciones en 2 semanas y son 200.000 estudiantes. Bien, podíamos optar por sistemas absolutamente inmersivos y que además no garantizaban los derechos éticos derivados de las leyes existentes. No lo pueden garantizar porque son ellos los que controlan los datos. Aunque nos digan que van a cumplir con la ética, son ellos los que tienen los datos. Y además en nuestra universidad tenemos 8.400 estudiantes, más de 8.400, con diversidad funcional con discapacidad, y teníamos que plantear medidas para ellos. ¿Qué es lo que hicimos? Bien, hicimos un desarrollo propio y afortunadamente ha sido un éxito. El desarrollo propio también incluye medidas antifraude, pero de una forma no intrusiva. Hemos evaluado a más de 188.000 estudiantes en junio y 144.000 en septiembre con verdadero éxito. Es más, ahora mismo estamos dando apoyo a diferentes ministerios por el éxito que hemos tenido. Más de 25.000 usuarios ya de diferentes entidades y ministerios están realizando pruebas de evaluación masivas, las llamadas oposiciones, a través de nuestro sistema. Y hemos tenido en cuenta a todos. En nuestra universidad ya he dicho el número de estudiantes con diversidad funcional, con discapacidad, y los hemos tenido en cuenta. Y hemos descubierto, con un programa que se llamaba UNED 100% y con un plan de apoyo al estudiante, que no todos tenían conexión a Internet, ¿vale? Y que no todos tenían los medios disponibles, ni que no todos podían afrontar el reto de la educación online. Y a esos les hemos dado el apoyo requerido a través de los centros de estudio de la UNED, ¿vale? Los centros asociados de la UNED, ya les he dicho, más de 61 en todo el territorio, que se siguen utilizando con regularidad. También iniciamos o potenciamos un proceso de innovación docente en nuestra universidad a raíz de webinars, cursos y formación. Y no solo eso, nuestro vicerrectorado, y sobre todo teniendo en cuenta el background de muchos profesores de UNED en el área de tecnología educativa, lanzamos una convocatoria que se llamaba de aplicativos, ¿vale?, informáticos, en el cual desarrollos previos en áreas de investigación de la UNED se iban a convertir en productos para toda la universidad. Y así estamos trabajando desde en laboratorios remotos, hasta evaluación en lenguaje natural, ¿vale?, a nuestros alumnos a través de sistemas que se conectan con ellos. Ellos mandan las respuestas y les dan respuestas automáticas, hasta chatbots inteligentes o hasta lo que sería sistemas del apoyo al aprendizaje colaborativo, también de forma estructurada y con analítica. En este momento esos desarrollos se están desarrollando, ¿vale? Y en el próximo curso académico esperamos tenerlos ya a disposición de los profesores. ¿Y qué es lo que estamos abordando ahora? Bien, ahora estamos abordando de verdad el verdadero cambio. Es decir, hasta ahora hemos partido de las herramientas que teníamos. Hemos juntado esas herramientas. Hemos afrontado los retos que se nos han presentado. En este momento estamos construyendo. Estamos construyendo un nuevo ecosistema de enseñanza y aprendizaje en UNED que tenga en cuenta, por un lado, esas tecnologías desde el punto de vista de interoperabilidad, de uso de estándares, de metadatos, de posibilidad de juntar todo ello para dar una personalización al alumno. ¿Y de qué? Sobre todo de hacer un buen diseño que va a estar continuamente evaluado de lo que sería un aprendizaje centrado en las necesidades del que aprende. No más en las necesidades de la institución, no más en el planteamiento de los profesores, no, en las necesidades del que aprende. Es un reto para toda nuestra universidad y en general yo creo que para toda la sociedad. Para ello lo que vamos a hacer es juntar piezas, ¿vale?, como si fuera un puzzle, como el que ustedes ven aquí, piezas en las cuales en verde están las piezas de UNED que ya tiene, nuestra universidad ya saben que tiene el color verde asumido.
como estándar y del logo, y otras piezas que vendrán proporcionadas por terceros, ¿vale? Y cada año verán ahí un segundo nivel, ¿vale?, de piezas, en el cual cada año estaremos investigando cuáles son las piezas adecuadas para poner en el primer nivel del siguiente año, siempre teniendo en cuenta las cuestiones de seguridad y de ética implicadas. Vamos hacia un proceso en el cual el sistema que estamos desarrollando, ED3, Educación Digital a Distancia basada en datos, se generalice en toda la universidad y permita integrar todas esas herramientas. Nos preguntamos hasta dónde podremos llegar, ¿verdad?, con la evolución de nuestro sistema actual de enseñanza y aprendizaje. Lo que la gente por ahora simplemente se queda con la visión de los LMS, ¿vale?, la parte del motor de enseñanza y aprendizaje, que básicamente hoy es en día pues un staple, una cuestión básica que ya no es donde está la transformación tecnológica, ello simplemente tiene que estar a disposición de esa transformación tecnológica. Bien, a la vez que trabajando en estos meses en estos temas, por mi área de trabajo, por mi background y por diversos temas, estoy involucrado, por ejemplo, en el Task Force de Inteligencia Artificial en Educación que se creó en la Asociación Europea de Enseñanza a Distancia, que ya saben que une a casi 3 millones de estudiantes, y en otras, digamos, instancias internacionales. Y en ellas organizamos workshops en conferencias internacionales. Y simplemente quiero traer a colación algunas cosas que me llamaron la atención que los propios expertos dijeron, ¿no? Y aquí se las presento. Las preguntas que se hicieron, las que yo resalto, son las siguientes. ¿Conocemos las habilidades que los profesores tienen que aprender para apoyar un aprendizaje personalizado? ¿Nos quedaremos atrás si nos restringimos con la ética que estamos intentando garantizar en los sistemas de inteligencia artificial en educación? Hay otras entidades, todos las conocemos, ya sabemos que existe Google Academy, Huawei Academy, Microsoft Academy, otras instituciones que se plantean las cosas con unos márgenes de actuación más libre, ¿no? ¿Nos van a ganar ellos la partida por hacerlo así? Fue una de las preguntas que se hicieron. Otra pregunta. Si la inteligencia artificial puede mejorar el rendimiento de los estudiantes, ¿quién es realmente el que se gradúa? ¿Seguiremos necesitando títulos como los de ahora? Bien, son muchas preguntas abiertas y de mucho interés. Algunas de ellas ya se están empezando a dar respuesta en Europa, ¿vale? En Europa se va hacia un modelo centrado en, digamos, grados mucho más pequeños, lo que se llama microtítulos, y vamos a ir más allá, porque queremos centrarnos en las habilidades, ¿vale?, y en la potenciación de las habilidades de cada estudiante. Hay un programa de acción que se llama Europass, que está basado en ello, y hay ya un sistema que funciona, se llama Wallet, es como una especie de monedero para el estudiante, en el cual puede ir acreditando sus capacidades. Y eso es lo que va a guiar el futuro de su aprendizaje. Los estudiantes cogerán trozos de aquí, de allí, ¿vale?, según les intereses. Y nosotros, como instituciones de educación a distancia, de educación superior, estaremos afrontando lo que es el reto que a lo mejor esas compañías no saben afrontar, ¿vale?, que es no solo permitir que conozcan el último aplicativo de la última necesidad, no, sino generar en ellos esa capacidad de adaptación tan necesaria hoy en día, esas capacidades de innovación, ¿vale?, de ser, por ejemplo, capaces de responder al reto actual. No sé si se han dado ustedes cuenta, pero esta es una enhorabuena a nivel global. No es para la UNED, no es para nuestro país, es para ustedes, es para todo el mundo, ¿vale? Nos hemos enfrentado a un reto y hemos salido con verdadero éxito. Esa es mi modesta opinión. Y eso lo permite precisamente el que a lo largo de la vida nos hayamos ido formando con unos sistemas que, con muchas deficiencias, aún así, han hecho cosas muy buenas. Y ahora, con el uso de la tecnología, esa es mi perspectiva, van a permitir hacer cosas mucho mejores. Y sobre todo, lo más importante para mí, ¿vale?, siempre lo ha sido, que la actuación se centre en que cada persona disfrute de su proceso de aprendizaje. Estoy convencido que la tecnología y todos nosotros avanzaremos en ese camino. Pues muchísimas gracias por la atención y estaré encantado de responder a sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias al
al doctor Jesús González Boticario por esta excelente disertación de todo este excepcional trabajo que hace la Universidad de Educación a Distancia UNED España, con todo este proceso de innovación que ha venido impulsando y con el liderazgo a través de este espacio Conectados que ha dado al resto de universidades presenciales ante esta pandemia. Un tema muy interesante que nos ha planteado y muchas preguntas el doctor González Boticario, que es un experto e investigador en el tema de inteligencia artificial. Seguramente habrán muchas preguntas y algunos comentarios al cual daremos paso y cedo para ello la palabra a nuestra compañera Gaby Vargas para que pueda dar lectura a las consultas que hayan de nuestros participantes. Adelante, Gaby. Muchas gracias, doctora Marta Quintanilla. Doctor Boticario, los profesores están interesados en saber cuáles fueron esas bases o principios que la UNED consideró para la interoperabilidad del ecosistema de dispositivos, que es algo que a nosotros, pues, en Honduras es una preocupación constante, porque no todos todos los estudiantes tienen un celular, pero no más dispositivos. Entonces, ¿cómo esas bases, esos principios para que desde la universidad, en este caso la Dirección de Innovación Educativa, de Tecnología también, hagamos esa interoperabilidad de dispositivos? Muy bien. Es una pregunta un poco técnica y yo creo que, digamos que la audiencia no podría entrar en temas que yo podría mencionar como LTI, XAPIs y otros muchos términos que quedan fuera del alcance de la mayoría, ¿vale? Simplemente... Más bien creo que va enfocada a esos aspectos organizacionales. Eso es. A eso iba. Así lo he entendido. Entonces, lo fundamental es precisamente definir el mapa de interacciones, ¿vale? Es lo que hicimos. Yo cuando llegué al vicerrectorado me di cuenta que había esa carencia y por mis antecedentes hice lo que se llama un mapa de metadatos, ¿vale? De toda la universidad. Y se lo ofrecí a los técnicos. Les dije, mire, esto es lo que hay y estos son los sistemas que hay por detrás y los estándares implicados, ¿vale? Eso es fundamental que lo hagan ustedes. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, usted me está diciendo que la mayoría son celulares, ¿vale? Eso implica un tipo de conexión y un tipo de planteamiento. Pero no solo es así. Los profesores no creo que se conecten solo con celulares, ¿de acuerdo? Y habrá otros que se conecten con otros dispositivos. Es más, los dispositivos van a cambiar, y van a cambiar con el tiempo. Con lo cual, la palabra mágica en todo esto es estándar. La palabra mágica es utilizar estándares, es decir, no permitir que ningún módulo que ustedes estén dando en este momento no tenga una salida que cumpla con el estándar de iteración adecuado. Muchos sistemas funcionan como estanco, pero existen métodos establecidos a nivel global para permitir esa comunicación y generar esas estructuras de interacción como el ecosistema que he mencionado o arquitecturas de servicios abiertas que yo he desarrollado en proyectos europeos, ¿vale? Es decir, es una respuesta técnica y desde el punto de vista organizativo requiere simplemente eso. Igual que haces un mapa de metadatos, hacer un mapa de necesidades. Es decir, todo este proceso tiene que cambiar. Si queremos centrar el aprendizaje en la persona que aprende, lo primero que tendremos que hacer es diseñar sistemas que se centren en las necesidades de esas personas, ¿de acuerdo? Les tenemos que traer a bordo, como dicen ellos, ¿no? Eso supone realmente hacer un análisis cierto de qué es lo que ha implicado y de cómo abordarlo. Digamos que es un proceso, por tanto, doble, ¿no? Organizativo, como ustedes dicen, de participativo también, de entender cuáles son esas necesidades. El proyecto que les he mencionado antes de UNED 100% nos abrió los ojos, las gafas aquí en UNED, totalmente. Yo no pensaba que en la universidad podía llegar a haber más de 4.000 peticiones en cuestiones muy básicas todavía, ¿vale? Las abordamos, pero si no hubiéramos hecho esa pregunta a nivel global, no lo hubiéramos abordado, ¿lo entienden? Es decir, es un tema de centrarnos de verdad en las necesidades del que recibe nuestros servicios. Gracias, doctor. Hay otra pregunta. Dice, hablábamos de la aldea global del aprendizaje. ¿Cuál es su apreciación actual?
Mi apreciación viene al final de la presentación y a lo mejor es complicado con tantas cosas que he comentado verlo. Desde mi punto de vista, la enseñanza yo lo he visto a través de mi propia historia, mi trabajo en investigación en este campo y luego, pues como padre, ¿vale? También como padre. Y en cómo mis hijas han ido evolucionando en su sistema, digamos, de formación personal a lo largo de la vida. Una de ellas, como siempre digo, es especialmente brillante, está ya haciendo el doctorado en Escocia y pagada por el gobierno escocés por ser muy brillante. No nos centramos en el que aprende, no. Nos centramos en el modelo educativo, nos centramos en el sílabus, nos centramos en la enseñanza primaria en nuestro país, aquí en España. El estudiante está yendo al colegio de primaria, muy pequeñito, y lo disfruta tanto, cuando uno es padre en esa época, lo disfruta tanto que es un placer vivirlo. ¿Por qué? Porque se centra en potenciar las capacidades de cada uno de ellos. Ese es el objetivo del modelo, ¿vale? Es el objetivo del modelo. Bien, tengo que aprender a escribir, tengo que aprender a esto o aquello, pero centrándome en ti como persona. Tú eres el protagonista. Y se hace tan bien que, ya les digo, el estudiante disfruta muchísimo. Pasamos a secundaria. ¿Qué hay? Un sílabus, un plan de estudios presionante, con profesores igualmente presionados para ser capaz de empotrar todo esto en los alumnos, y los alumnos de repente dicen, pero vamos a ver, esto no tiene nada que ver con lo de antes. Y entonces sufren un choque que hay algunos que enfocan bien y otros regular, ¿vale? El plantear eso, es decir, el aprendizaje centrado en la persona, cuando hay 40 estudiantes y un profesor, es muy complicado. Y cada vez que mis hijas pasaban de un curso académico a otro, la nueva tutora o tutor tenían que enterarse de quién era esa persona que estaba con ellos. Eso es muy complicado, ¿vale? Si hay sistemas que nos ayudan, estos que he mencionado, a tener muchos más datos que podamos apoyar en nuestro deseo, que es el de todos los profesores, de que el estudiante disfrute de su proceso de aprendizaje, el cambio se produce. En otras palabras, pasar de la educación al aprendizaje. Ese es el principal reto. Aquí tenemos algunos comentarios, doctor Boticario. Muy interesante conferencia que nos coloca en la frontera de los avances propuestos en la Unión Europea. Si diferenciamos en el perfil del egresado entre competencias profesionales, académicas y la potenciación de las capacidades humanas en el marco de la ética del desarrollo humano sostenible, ¿cómo se abordan en este modelo que están desarrollando? Muy interesante. A la vez que lo que han comentado, soy profesor de ética e inteligencia artificial en un nuevo máster que se ha creado en UNED. Y ese es un área en la cual me siento especialmente interesado, además de comprometido. Miren, igual que en las acciones del vicerrectorado, lo primero que hicimos fue ese proceso participativo de toda la universidad en el tratamiento de los datos. Tenemos que tener mucho cuidado en este tema. A mí, las cuestiones que estamos planteando y desarrollando en el campo educativo se pueden utilizar para muchas cosas y por eso tenemos que blindarlas. Y blindarlas significa centrarnos precisamente en las necesidades sociales, operativas, de empleabilidad de cada persona y nada más que en eso, nada más que en eso, ¿vale? Y eso implica que, por ejemplo, si no somos nosotros los que desarrollamos el sistema, ¿vale? Cualquier empresa que trabaje con una universidad en este tipo de desarrollos debería tener cláusulas, y confirmación de que el marco de uso de esos datos es ese, no solo el que marca la ley, yo voy a tener en cuenta que se usan los datos en esto, no. El marco operativo es ir más allá, es ir al propósito del uso de los datos. La inteligencia artificial aplicada a la educación y aplicada a los seres humanos en general puede hacer maravillas y puede hacer otras cosas que no lo son tanto. Y de hecho yo miro con preocupación el uso que se está utilizando, el uso que se está haciendo de esas técnicas hoy en día en otros ámbitos. Y no se trata de utilizar estas técnicas como algunos creen y que va a suponer, ¿no? Como para medirnos, como para introducirse en nosotros de tal manera que nos sintamos todavía más presionados, ¿no? Se trata justo de lo contrario.
introducir estas técnicas para potenciar los valores más humanos que tenemos, para garantizar el desarrollo sostenible, precisamente con uso de técnicas de inteligencia artificial. Yo en proyectos de investigación hemos desarrollado sistemas para predecir cuándo es un tema totalmente off topic, pero bueno, lo comento, ¿vale? Cuándo las vides podían llegar a enfermar sin necesidad de añadir pesticidas y otros temas, ¿vale? Simplemente recogiendo datos y haciendo predicción con ellos. Es decir, las técnicas de inteligencia artificial tienen que estar al servicio del hombre y no al revés. Doctor, ya nos decía usted que sí es posible masificar el aprendizaje, pero aquí hay una pregunta. Como experto pues, en inteligencia artificial, ¿cómo ve este temor de los docentes en cuanto a pues eso, los procesos de inteligencia artificial y cómo está trabajando la UNED esa parte tal vez cultural? Claro. Yo lo entiendo perfectamente, la preocupación de los profesores, entre otras cosas porque supone muchos cambios. Yo estoy hablando y he introducido la parte tecnológica unida a la metodológica, pero a mí me preocupa como vicerrector en este momento también y muchísimo la parte metodológica, es decir, el profesor tiene que entender lo que supone este cambio y entender también cómo sumarse a ello, ¿vale? No es lo mismo aprender a dar clase que aprender a ayudar al que aprende. Es que son dos temas diferentes. Hasta ahora el profesor ha estado más centrado en dar clase que en aprender al que aprende. Punto 1. Punto 2. El profesor, todos, con el uso, tendremos que ir acostumbrándonos a ello. Es decir, los que ya estamos en el campo sabemos que es para bien o creemos que es para bien. Vamos a dejarlo así. Y hemos experimentado que es para bien, pero otros muchos no. Si yo introduzco inteligencia artificial en un nuevo grado de IA, ¿vale?, de inteligencia artificial, posiblemente no cause rechazo en los estudiantes. Y dirán, qué bien, es lo más lógico del mundo. Ahora, si me planteo introducirlo en un grado de filosofía, por poner otro caso, a lo mejor no se sienten tan a gusto. Es decir, que todo esto será un proceso paulativo. También es un proceso que aunque suba y baje, como ha habido otras olas de inteligencia artificial previamente, no va a parar. Esto es como, ahora hay un boom en torno al tema, yo predigo que va a haber una caída por demasiadas expectativas antes de tiempo y volverá luego a estabilizarse. Pero esto ya, digamos que ha cambiado la realidad actual, ¿vale? El uso de la tecnología se ha empezado a comprobar por todos los profesores y a todos los niveles, hasta ahora no era así, y por lo tanto se abre un marco nuevo de actuaciones. Sí, esto está relacionado con otra pregunta. ¿Cuáles fueron las estrategias para organizar las comunidades de docentes en estas nuevas experiencias de enseñanza? Eso es. Yo ahí tengo que mencionar con verdadera aprecio y admiración a gente que está en mi vicerrectorado, vicerrectores adjuntos, como Miguel Santamaría o como Ángeles Sánchez Elvira, que son expertos de este tema, en lo bien que hemos llevado todo este proceso en UNED, ¿vale? Era nuevo, totalmente nuevo, generar esas comunidades abiertas entre todos los profesores. No sabíamos lo que podía pasar, tampoco lo que podía pasar en la convocatoria esta de aplicativos informáticos que he dicho. Muchos fueron muy escépticos, dijeron eso no va a tener ningún éxito. Y sin embargo ha habido un éxito tremendo de las dos propuestas. Ahora estamos desarrollando lo que se llama un hub de innovación, ¿vale?, en el cual no solo los profesores van a compartir esas experiencias, sino que con el uso de tecnología vamos a permitir, digamos, acceder de una forma inteligente a los recursos en función de nuestras necesidades. Y los profesores siguen encantados en compartir sus experiencias. No hay nada más gratificante como profesor, ya no como vicerrector ni como responsable, que comprobar que los profesores, todos los profesores, están encantados de ayudarse entre sí. Les aseguro que es es muy reconfortante verlo a nivel de la universidad, en el ámbito de la universidad, y haberlo comprobado a través del portal Conectados con toda la Universidad Española. La verdad es que es una suerte haber vivido esta experiencia. Doctor Boticario, a alguien le llamó la atención el generador interactivo de contenidos y cursos. ¿Qué tipo de profesionales lo integran? ¿Y cuáles fueron los logros en esta pandemia? Sí, no me extraña que les llame la atención porque le llama la atención a mucha gente. Ya les he dicho que no existe por ahí fuera un generador semejante.
Está todavía en pilotaje, es decir, que todavía no lo hemos desplegado de forma masiva, aunque ya les digo que tiene todo el mapa de objetos a su disposición y hemos generado más de 200 cursos, hay más de 1.200 usuarios. Sin embargo, nuestra universidad tiene unos números muy grandes, como antes he dicho, ¿vale? Queda mucho todavía para que lo implantemos de forma masiva. Queremos ahora pilotarlo y hacer un desarrollo centrado en el usuario. El generador de contenidos y cursos lo único que hace es, para que lo entiendan de un ejemplo sencillo, ¿vale? Imagínense que ustedes tienen un documento en Word, ¿vale? Que tiene imágenes, contenidos, secciones, tal. Bien, el documento ese, ustedes lo llevan a este generador, lo carga, lo asimila, llámenlo así, lo transforma, genera etiquetas, separa los contenidos, avisa de si hay imágenes que no están con descripción alternativa para personas con diversidad funcional y a partir de ese momento, bien etiquetado todo, permite que el profesor simplemente a golpe de teclado y ratón o añadiendo nuevos recursos genere nuevos contenidos en diferentes formatos sin esfuerzo alguno, ¿vale? Puede sacar un EPUB, puede sacar un HTML5 en páginas web, puede ir a los formatos que tenemos en cursos en abierto, en cursos de gestión universitaria, o puede publicarlo en otros formatos, ¿vale? Y todo esto sin necesidad de tener conocimientos técnicos. Eso supone un desarrollo indudablemente por debajo, que es el que hemos estado haciendo, que venía de antaño y que nosotros hemos relanzado y, bueno, pues que efectivamente creemos sinceramente que puede ser a lo mejor una pieza clave en esa transformación. ¿Por qué? Porque va a permitir que, por ejemplo, los contenidos que yo voy desarrollando, ¿vale?, pueda volcarlos en un sistema de enseñanza-aprendizaje en las plataformas y comprobar de forma en caliente cuál es el uso que se hace de esos contenidos. Con lo cual me van a dar analíticos que me van a decir, mira, esta actividad que has propuesto está generando un verdadero atasco. O esto, todo este módulo que tú has puesto con una planificación de 2 semanas, no están cumpliéndose los objetivos. O sea, los estudiantes no llegan a ello. Es decir, el darnos toda esa información a los profesores es fantástica para mejorar nuestra capacidad. Doctor, nos ofrecemos, si usted desea hacer en el futuro un pilotaje como universidad, como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nos ponemos a su disposición para que nos guíe. Fenomenal. Hay otra consulta. En cuanto a las evaluaciones personalizadas, masificadas, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver, en este momento la evaluación masiva online ha hecho que nosotros veamos que nuestros estudiantes, y además lo han anunciado en redes, se organicen en redes, ¿de acuerdo? Se organizan en redes para hacer los exámenes. Con lo cual, aquí hay 2 temas implicados. Primero, el desarrollar exámenes teniendo en cuenta que los estudiantes pueden hacer eso. Punto 1. Segundo, el desarrollar sistemas como el que hemos desarrollado, ABEX, que ayude a evitar el fraude. Y tercero, generar nuevos espacios que cambien el paradigma de lo que cree que el estudiante va a suceder. Y les anticipo que lo primero que vamos a hacer en las próximas evaluaciones, es un anticipo, es que el aula virtual de exámenes, ABEX, va a incluir un sistema de vigilancia remota distribuida que permitirá que, igual que los exámenes en presencial en los centros asociados tenían profesores que vigilaban, en lugar de hacer grabaciones y sistemas proctoring, ¿vale?, que controlan su ordenador, no, van a permitir que un profesor de forma aleatoria esté viendo qué está haciendo el estudiante mientras está haciendo el examen. Dicho esto, yo como profesor lo primero que he hecho es diseñar exámenes con muchas más preguntas y hacerlo de tal manera que el examen sea personalizado. Y aterrizo todavía más. Mi mencionada anteriormente hija en Escocia, que terminó la carrera este año, ahora está con el doctorado, le pregunté que cómo iba a ser su examen, ¿vale?, en una universidad puntera, en el campo de genética, que es donde ya está. Y me dice, pues mira, papá, antes me daban para hacer este examen 2 horas. Y ahora lo descargo, eso fueron todas sus medidas de control, lo descargo y lo puedo subir dentro de 24 horas. ¿Lo han oído? 24 horas. Y mi hija se sintió presionada porque, claro, teniendo tanto tiempo, desde luego tenía que hacerlo muy, muy bien. El examen se basaba en el trabajo previo suyo. Y ese es el quid de la cuestión. Si yo como profesor voy organizando toda la formación del estudiante a lo largo del año y yo luego
Luego, le pregunto a ese alumno sobre esa formación, me da igual que esté copiando con otro. Es que me da igual, porque es que me da igual que coja un texto de un lado y de otro. Porque yo lo que le voy a hacer es unas preguntas que le obligan a él a implicarse en la respuesta. Y yo como profesor lo tendré fácil. Además de eso, hemos desarrollado un sistema que se llama Verificatio, que permite contrastar los exámenes entre sí, no ya como proctoring con fuentes externas, no, entre los exámenes enviados en ese momento y con fuentes de UNED. Esa es la ventaja de desarrollar un sistema propio. Gracias, doctor. Y tenemos una última pregunta. ¿Cómo ve el futuro de la inteligencia artificial en la educación superior? Y si nos puede ampliar acerca de esos proyectos de inteligencia artificial que está trabajando desde la UNED. Yo el futuro lo veo muy prometedor. Y en mi caso concreto, yo estoy trabajando en algo que ha mencionado en mi background, que es importante y que no he mencionado porque es muy específico, pero que yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que es la componente afectiva de las personas. Miren, cuando yo estoy trabajando con un sistema, imagínense que yo soy una persona que no puede ver, ¿vale? Y en ese momento tengo problemas con el sistema. El problema no es ya la educación, sino mi actitud. Yo en ese momento me siento enfadado, desbordado. Lo mismo ocurre con un estudiante que está trabajando con unos contenidos que le desbordan absolutamente. Si nosotros somos capaces de desarrollar sistemas de inteligencia artificial, que es en lo que estoy trabajando, que tengan en cuenta esas variables afectivas del estudiante, indudablemente el sistema podrá ayudar mucho más al estudiante a salir de un embotamiento y de avisar al profesor de que el estudiante está realmente en un proceso de abandono, en un proceso de riesgo, en un proceso de frustración. En definitiva, yo creo que la inteligencia artificial lo que nos va a ayudar es simplemente a tener más variables en juego. Y cuidado, no se despisten ustedes, el profesor seguirá siendo súper importante, ¿eh? Una charla presencial será maravillosa, siempre, siempre. Y disfrutar de ella, un lujo, quizás, ¿vale? Y el plantear estructuras disruptivas de clases en las cuales el modelo flip, ¿no?, de cambio absoluto, de que el estudiante participe en el propio proceso de desarrollo formativo, es ya una evidencia de que es útil. Con lo cual, yo creo que vamos hacia modelos en los cuales la tecnología simplemente nos acompañará de una forma mucho más cercana y mucho más productiva de lo que ha sido hasta ahora. Tengan ustedes en cuenta que partimos de una situación en la cual la inteligencia artificial, precisamente en el campo de la educación y en el campo docente, no se ha aplicado, y entramos en un mundo nuevo. Yo lo veo muy prometedor y con mucha ilusión, la verdad. Muchas gracias, doctor Jesús González Boticario. La doctora Marta Quintanilla tiene la palabra. Muchísimas gracias, doctor González Boticario, por este recorrido que nos ha dado de todo este trabajo excepcional de la UNED de España, por ilustrarnos sobre todo este trabajo tecnológico, innovador y de inteligencia artificial que usted impulsa en su grupo de investigación. Esperamos conocer en otra jornada con mayor precisión el tema de esta experiencia de evaluación que ha sido exitosa con este nuevo sistema que han generado, siendo la evaluación el tema que yo siento es más sensitivo en todo este proceso, ¿verdad? Es lo que más los académicos reflexionan y bueno, y que es un desafío para todas las instituciones de educación superior que están en proceso de cambio y que en este momento pues no queda más que establecer estos procesos de transformación académica. También seguramente entraremos el próximo año en algunos proyectos de colaboración. Nuestra Universidad Hondureña en su conjunto, pues creemos que los avances que ustedes han tenido pueden ayudar a través de proyectos de innovación educativa a ir mejorando todos esos desafíos y enfrentándolos con mayor soltura de la mano de instituciones que tienen esta experiencia tan significativa en el tema de desarrollo tecnológico innovador, siempre bajo ese enfoque educativo. Así es que esperamos una década 2030 también
de mucho intercambio académico y de muchas jornadas que nos permitan impulsar proyectos tanto de investigación como de innovación de manera conjunta. En nombre de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de nuestras autoridades, nuestro rector Francisco Herrera y nuestra vicerrectora académica Belinda Flores de Mendoza, extendemos un agradecimiento infinito por este tiempo que nos ha regalado de compartir este conocimiento suyo de la UNED, estas experiencias innovadoras y esta visión de futuro en todo el tema de estos nuevos escenarios educativos mediados por tecnología, pero teniendo como centro la persona humana. Creo que también nos dio también una luz que usted está trabajando el tema de ética e inteligencia artificial y también es otro tema de reflexión, quizás mucho más preciso en otro conversatorio, en otro diálogo que podamos tener con los que estamos implicados en esto, nuestros filósofos, nuestros ingenieros en sistemas y nuestros expertos en currículum que están abocados a estos procesos. Así es que a nombre de nuestra universidad, de la Universidad Hondureña, porque hoy tenemos participación de muchas universidades, en esta jornada le hacemos entrega de este significativo reconocimiento y constancia de participación que estaremos enviando vía correo electrónico. Lo dejaría con sus palabras de despedida. Pues nada, simplemente volver a agradecer sinceramente esta oportunidad y también decirles en el mismo sentido que acaba de mencionar, que nuestra universidad tiene una larga historia de colaboración con diversas universidades de América Latina y que estaremos encantados de poder colaborar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias y despedimos con un fuerte aplauso al doctor Jesús González Boticario por haber compartido en un tema tan importante que seguramente seguiremos dialogando en jornadas futuras. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes para usted, tarde, noche. Nosotros seguimos en mediodía de Honduras. Buenas tardes. Muchas gracias. Ha sido un gusto y un placer tenerlo por aquí. Igualmente. Gracias. Gracias.